Esta computadora. Me ganaste, sí. Hoy te ganó de mano. Vos te olvidaste también, Pedro. Está mal ahí. Porque eso siempre estás atento ahí, te olvidaste. Justo te iba a decir, pero me ganó. Ajá. No, en serio, lo iba a decir porque me di cuenta que empezaste a hablar del plan de la clase de hoy y después me di cuenta que no estaba grabando. Bueno, ya está grabando. Bueno, y respecto al primer punto, estaba preguntando eso, si alguien, no sé, pensó alguna cosa. Por lo que estuve leyendo, Sí. como una función lineal se puede escribir como un polinomio, necesariamente es continuo, pero hay casos en los que, eso no entendí mucho, y tal, lo dejé para la clase, Sí. que si el espacio de diferenciabilidad infinita, algo así puede ser. De dimensión infinita. Ahí va, dimensión infinita, como que ahí se rompe un poco el esquema de continuidad y como que es lineal, pero se rompe la continuidad y ahí no entendí mucho y tal. La dimensión, parecería que la dimensión infinita, así como nosotros estamos viendo varios traumas que le trae a la matemática, lo infinito, ¿no? Ahora parecería que la dimensión infinita de un espacio vectorial le puede traer el trauma de que una transformación lineal deje de ser continua. Está tremendo eso, ¿sí? Bueno. Bueno, es un aporte. Yo no sé, sigan buscando un poquito. Parecería que yo avanzo un poquito en esto, ¿no? Pero vamos a agarrar el punto 1 y avanzo un poquito. Parecería ser que si yo tengo dos espacios vectoriales, E y F, espacios vectoriales, normados, ¿para qué le poníamos una norma a los espacios vectoriales? Para tener una noción concepto de lejanía y cercanía. Ahí va, para que se conviertan en espacios límite. métricos. En definitiva, ahí está. Que tengan distancia y uno pueda hablar de límite, de continuidad. Dos espacios vectoriales normados. Y tengo una transformación T de E en F lineal. Da la sensación, entonces, dos puntos. Parecería ser que el asunto va a tener que ver con la dimensión del dominio. Parecería ser que si la dimensión del dominio es finita, cuando uno habla de un espacio vectorial normado de dimensión finita, es como hablar de un Rn, porque a ver si coinciden conmigo. Un espacio vectorial de dimensión finita, ¿qué quiere decir? Que tiene una base finita. Una base finita es un conjunto finito de vectores que me generan todo el espacio. Entonces, hablar de la base o hablar de las coordenadas de un vector en la base es lo mismo, pero las coordenadas se convierten en un vector de Rn. Si es un espacio sobre el cuerpo de los números reales. Entonces, los espacios vectoriales de dimensión finita n es como hablar de Rn, es más o menos lo mismo, porque uno ¿qué hace? Fija una base y después a cada vector que lo mira como las coordenadas en esa base. Por ejemplo, si el espacio fueran los polinomios de grado menor o igual que 2, tengo los polinomios de grado 0, los polinomios de grado 1 y los polinomios de grado 2. Por lo tanto, ¿qué dimensión tiene ese espacio? Tiene dimensión 3. Y ahí los objetos que son polinomios. Pero agarro un polinomio cualquiera y ¿qué miro de ese polinomio? Y miro los coeficientes de ese polinomio. ¿Y qué son los coeficientes del polinomio ese? Las coordenadas en esa base, en la base 1, x cuadrado, que sería una base. Pero las coordenadas ya se convierten en ¿qué? En un vector de R3. O sea, hablar efectivamente de un espacio vectorial cuya dimensión es n, es más o menos, como un equivalente, hablar como de Rn, es lo mismo. No importa el carácter de los objetos. Hablar de un espacio vectorial de dimensión n es como hablar de Rn, más o menos la misma historia. Entonces, lo que parecería es que una transformación lineal de un espacio vectorial en otro, con esta dimensión finita, la dimensión finita, la del dominio, implica la continuidad, implica que T es continuo. Esto yo creo que lo pueden hacer ustedes. Me parece que están en condiciones de hacerlo. Así que estaría bueno que lo pensaran como ejercicio. Y Daniel, lo que encontró por ahí,
es que, lo pongo como punto 2, es que aparentemente existen ejemplos, vos me corregís, Daniel, pero me parece que lo que encontraste o leíste por ahí, es que existen ejemplos donde obviamente la dimensión del espacio-dominio es infinita. Ustedes saben que hay espacios vectoriales de dimensión no finita. Por ejemplo, decíamos el otro día, el espacio de todos los polinomios. Eso es un espacio vectorial, uno le puede definir una norma y la dimensión es infinita, porque con un número finito de polinomios nunca logro generar todo el espacio de polinomios. Existen ejemplos donde la dimensión de es infinita, tal que una transformación lineal de E en F, lineal, es discontinua. Lineal. Ahí, profe, ¿no tienen base o es que tienen base y la tengo que escribir por comprensión? Bueno, en dimensión infinita ya la noción de base hay que tener mucho cuidado con la definición que uno da. Porque uno se mete che, ¿y esa base será numerable? ¿No será numerable? En el infinito ya es muy complicada, ya la definición de base es complicada. Entonces, Ahí va, porque, hay no sé, diferentes... Sí, decime. en los polinomios me imagino que medio que podés definir como que sea x a la n de 0 a lo que sea, pero si elijo, claro, pero si elijo el espacio de todas las funciones, Sí. ahí capaz que ya no es tan Ahí, fácil como... ahí, claro, ¿quién sería una base? Por eso. Hay muchas versiones de definición de base en dimensión infinita, pero no nos vamos a meter en eso. Eso no queda bueno. Entonces, pero lo que decía Daniel es, existen ejemplos donde la dimensión de es infinita y hay ejemplos de una transformación lineal de NF, lineal, discontinua. Eso. Entonces, ¿qué respondería esto que estamos diciendo acá, este punto 1 y este punto 2? Que parecería que la linealidad implica la continuidad y está en estricta relación con qué cosa del dominio, con qué cosa del espacio vectorial dominio, de su dimensión. Si la dimensión es finita, parece que la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa. Alcanza como que la dimensión del espacio dominio sea finita para que la linealidad implique la continuidad. Pero si la dimensión del dominio es infinita, parecería que no. De hecho, el otro día hablamos, yo les tiré una idea, un ejemplo, que es agarrar el espacio de todos los polinomios y que la transformación lineal sea agarrar un polinomio y evaluarlo en un valor, por ejemplo, P evaluado en 14, o P evaluado en el valor que ustedes quieran. Y eso es lineal, y bueno, pero vamos a dejarlo ahí, y ustedes lo siguen laburando, ¿está? Para meternos en cosas más terrenales. Y ahora sí, esto sí me parece que lo podemos pensar, el punto 2. Existe una función de R2 en R continua, tal que f de R2, que se entienda, f de R2, ¿a qué me refiero con f de R2? El recorrido de la función. Entonces lo que está preguntando el punto 1 es, ¿hay una función de R2 en R que mande todo el plano? Eso, en palabras sería así, ¿existe una función continua que mande todo el plano en el intervalo 0,1 unión el intervalo 3,4? Así que estamos ahora en el punto 2. El punto 1 no queda en el olvido. El punto 1 sigan avanzando ustedes. Hoy yo agarré lo que planteó Daniel, pero sigan, en la medida que encuentren cosas, sigan trayéndolas. Yo ahí tengo una duda, porque Sí. ¿es el 1, 2 y el 3, 4? Sí, o sea, lo que está preguntando esto en simbología sería una cosa así. ¿Existe una función que agarre todo R2, una función continua, f, de clase C0, y te lo mande en una parte de R que es como, ¿qué dice el 0,1? Unión, el 3, 4. Eso es lo que nos estamos preguntando. Mi pregunta es, ¿eso lo tomo como el codominio o lo tomo como el recorrido? O sea, necesariamente tiene... Ahí va, necesariamente tiene que... El recorrido es lo que estoy pintando en rojo. Y el dominio es todo el plano. ¿Qué les parece? La pregunta es si existe un puente así, ¿no? La pregunta es, en términos de maquinaria, una función es una máquina, es una caja negra.
que lo único que tiene, para ser continua, para decir que la función tiene esta propiedad linda de buen comportamiento, que es ser continua, la única operación prohibida que tiene, ¿cuál dijimos que era? Cortar y Cortar. pelear. Continuidad, lo único que está prohibido es romper. Puede estirar, puede comprimir, puede torcer, puede hacer lo que quiera con el objeto que agarra. ¿Qué hace esta maquinita? ¿Qué hace esta máquina? Agarra, imagínense una planchuela plana infinita, ¿no? Que es un plano como si le metiera una baldosa infinita. Le va dando como altura a los puntos del plano, armando como algo, no sé. Mirá que no estoy pensando en el gráfico, acá la representación que estoy haciendo es distinta, acá la representación que estoy dibujando es el dominio por un lado, el puente, que es la función, y el codominio por el otro. No estoy pensando en el gráfico de la función, en esta representación que estoy haciendo acá. A mí me parece que no, porque no sé, en R2 todos los puntos están tan cerca unos de otros como quiera, entonces siempre en algún momento voy a tener que tener al lado dos puntos de R2 que en algún momento uno va a llevar para el 0,1 y otro va a llevar para el 3,4 y a mí me parece que se rompe. A ver lo que dice Jimena. Es lo intuitivo, ¿no? Claro, como que pero a ver si lo logran traducir en términos, porque hablaron de rotura. A ver, ¿hay algo que no está roto y algo que sí está roto en lo que está representado ahí en el pizarrón? El dominio está Claro, completo y el claro. codominio está roto, está separado. Esta función agarra algo que no está roto, que es la baldosa infinita, que es el plano, y me lo transforma en algo que está roto. Claramente está roto. ¿Cuántas piezas tiene el resultado de la máquina? ¿Qué salió? 2. Tiene 2 piezas. O sea, me agarra algo que está conformado por una pieza única, una componente sola, y me da como resultado algo que tiene 2 componentes. Miren esto, si yo agarro algo que tiene una pieza sola y quiero transformarlo en algo que tiene 2 piezas, ¿qué tuve que hacer? ¿Qué tuve que haber hecho en algún lado? Agarrar una moladora y hacer, ¿qué tengo que hacer con la baldosa? La tengo que cortar. De alguna manera la tengo que cortar porque no hay manera de transformar algo que tenga una pieza sola en algo que tiene 2, es imposible. Así que la respuesta de esto es no. Claro que hay teoría a partir de esto. Hay teoría porque nosotros no demostramos que una función continua transforma cosas no rotas en cosas no rotas. Tenemos demostrado un contexto muy... ¿Qué teorema bien conocido es un poco eso? El de En el pasaje, contexto de cálculo 1, ¿qué teorema dice que una función continua... ¿No es el de pasaje que te dice que si vos te acercás como quieras Por por una sucesión a un punto del dominio, los f de x también tienen que estar cerca del f de ese punto? Sí, pero ahí te vas de lo continuo a lo discreto, porque te vas para las sucesiones. Las sucesiones están todas rotas, porque son todo conjunto de puntitos, ¿no? Claro, pero creo que la diferencia es que te decía para toda sucesión que Sí. tenga el punto. Pero a ver, yo diría que hay un teorema más conocido por ustedes que dice una función continua transforma cosas no rotas en cosas no rotas, en dimensión 1, ¿eh? ¿Bolzano? Es Bolzano, o es Darboux, no sé, con el nombre que ustedes quieran. Es el teorema de valor intermedio. Una función continua transforma intervalos en intervalos. Cosas no rotas en cosas no rotas. Bueno, ¿eso es generalizable? Sí. ¿Cuál es el concepto de lo no roto? Conexión. No nos vamos a meter en eso. Eso es un concepto nuevo de topología y no nos vamos a meter en el concepto de conexión. ¿Qué preserva una función continua? La conexión, justamente. Una función continua transforma cosas conexas en cosas conexas. ¿Y qué está pasando acá? El plano R2 es conexo y el 0,1 unión el 2,3 no lo es. Entonces, la verdadera justificación teórica de ese no que yo escribo ahí es que es una función continua, transforma conexos en conexos, y entonces esto no puede pasar. Pero insisto en esto, no quiero meterme mucho en la justificación teórica, sino en que ustedes se queden con la idea de que continuidad es no romper. Y entonces no puede haber una función que me agarre una pieza sola y me la transforme en 2. No puede haber. Ese es el objetivo, sí. Ahí sí tomás había creo que un caso que decías
en vez de R2, que fuera R2 menos los X0. Ahora vamos al caso 2, que es R2 menos el eje X, y que vaya al 0 y al 1. Che, pero antes de eso, este es el punto 1, ¿no? Se me ocurre preguntar una versión más del punto 1. ¿Existirá una función que transforme todo R2? Hago el mismo dibujito, todo R2, puente, F, continua, y me lo transforme en todo R. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá no está violado lo de que esté roto, porque tanto el dominio como el codominio no están rotos. ¿El dominio qué es? Es una baldosa infinita, y el codominio ¿qué es? El recorrido que es una recta infinita, un alambre infinito. Ninguna de las dos cosas están rotas, por lo tanto no es lo que pasó antes. Acá cabe la chance de que exista una función, pero si existe me tienen que dar alguna. ¿Y no puede ser la que sea sumar las componentes X e Y? Una función que haga eso. A ver, F, lo que me propone un polinomio en definitiva, ¿no? F de XY, de dos variables, lineal. Eso propone Jimena. F de XY, X más Y. O sea, como X e Y están en R, X e Y va a ser siempre un real. Sí, y como X e Y recorren todo R, vas a poder escribir todos los reales. Y sí, ¿no? Porque ¿cómo llego a un real cualquiera? Supónganse que quiero este real, Z. Este Z, ¿a quién tiene como preimagen? ¿Cómo me lo puedo armar a este Z? De varias maneras, pero puede venir de qué. ¿Quién puede ser una preimagen de ese Z? Puede ser que X valga Z menos 1 e Y valga 1. Y más fácil, que X valga Z. Z y 0. Perfecto, eso. O sea que este punto puede venir de este punto de acá. Z0. Entonces, si a este punto le llamo P y a este punto le llamo Q, ¿quién es este Q? Este Q es F de P. Che, claramente, vos me dijiste otro. ¿Cuál me dijiste? Z-1 de abscisa y 1 de ordenada. Este punto Sí. P' también, F de P' también es Q. Claramente esta función que nos decís vos es una función que es sobreyectiva porque recorre a todo R, pero no es que... No es inyectiva, porque tenés dos puntos distintos que van a la misma imagen. No es un homeomorfismo, ¿vieron? ¿Vieron que está bueno esto? Para el topólogo no puede ser lo mismo el plano que una recta. Para el topólogo, todo el plano y una recta no puede ser lo mismo. Entonces, ¿qué está fallando acá? Que no existe, por no ser inyectiva esta función, no existe la inversa, ¿no? No existe la inversa, entonces no puedo hablar de inversa. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Agarra el plano, miren lo que hago con mi mano. ¿Qué hace esta máquina? Agarra el plano y ¿qué hace con él? Lo aprieta, hace el... ¿Y qué me da como resultado cuando hace este proceso de apretar? Una recta. Una recta. Pero apretar ¿está autorizado para la continuidad? Está autorizado. Apretar está autorizado. ¿Por qué? Porque no rompí. Y claramente esta función que nos contó Jimena, o que nos propuso Jimena, ¿de qué clase es? Es continua, ¿no? ¿Por qué es continua? Porque es un polinomio. Nada, ya está. ¿Está bien? Es un polinomio de dos variables. Es un polinomio, así que, más que continua, ¿de qué clase va a ser esta función? Si uno quisiera decir de qué clase es la clase más rica de todas. Es una función de clase C infinito, porque bueno, uno puede derivarla, aunque no sabemos todavía lo que es derivar, porque acá hay dos variables respecto a lo que es derivar. Eso lo vamos a aprender un poco más adelante, pero da la sensación que yo puedo derivar tanto respecto a X como respecto de Y, tantas veces como yo quiera, o primero respecto de X, y lo que me dio derivarlo respecto de Y, y después de respecto de X, y después de respecto de Y. O sea, hay derivadas, voy eligiendo la variable respecto a la cual derivar. Así que, respecto a esta segunda pregunta, ¿existe una función continua que manda todo R2 en R? La respuesta a esta segunda parte es sí.
La respuesta a la primera parte es no. ¿Cuál fue la razón para que la respuesta a la primera parte sea no? Que manda algo que no está roto en algo que sí está roto. Y entonces está violando la única operación prohibida que tiene la continuidad. ¿Cuál es? Romper. Y esto, para pasar de algo que no está roto a algo que está roto, tengo que haber pasado tijera o moladora o la herramienta que ustedes elijan por algún lado. ¿Está bien? ¿Sí? Una pregunta, ¿y eso no nos sirve para responder la primera pregunta? Lo de linealidad. O sea, si defino el espacio de llegada como un espacio inconexo o no conexo. ¿Cuál es la primera pregunta? La de si la linealidad implica continuidad. Sí. ¿Eh? O sea, claro, si el F no fuera continuo. Conexo. Si el F no conexo, fuera... perdón. Si el F no fuera conexo y el E sí. Sí. Ahí ya hay otra pregunta interesante, ¿viste? Porque o no podría ser lineal. Porque no sé si un espacio vectorial puede estar roto. Claro, no podría capaz lo de la suma. Porque yo puedo ir siempre de un punto a otro. Yo puedo ir... Si algo es un espacio vectorial, hay un camino que los une, ¿no? Hay un segmento que los une. Claro. Si hay un segmento que los une, parece que no puede estar roto. Solamente un espacio, por tener la estructura de espacio vectorial, parece que no puede ser disconexo. Pero bueno, es una pregunta re interesante esa, Jimena. Igual, además acabamos de en realidad me acabo de dar cuenta, planteamos que si el espacio de llegada no es conexo, no es lineal, entonces ya no podría tener una transformación lineal. Sí. Sí, parece que acá la conexión no entra porque ya el hecho de ser espacios vectoriales no está lo disconexo, parece metido. Una pregunta 1. Bueno, ahora sí, vamos a la parte 2. La parte 2 era si existe una función continua del plano menos... Yo elegí el eje X, pero le podía sacar una recta cualquiera, ¿eh? No importa. O una curva que me rompa, no importa lo que me estoy planteando. La segunda parte de la pregunta es... la podríamos plantear así. Tengo el plano, tengo R2, y le saco una recta, lo agujereo en una recta. Vamos a cambiarle el color a lo que agujereé. Agujereé todo el eje X. Todo lo azul está agujereado, ¿eh? O sea que la función esta agarra los dos semiplanos, el semiplano superior y el semiplano inferior, pero no agarran los puntos azules. Y me da como, la pregunta que hace esto es si existe un puente continuo. Cuando digo un puente continuo puede ser un puente o una máquina o un proceso. Cuando yo hablo de función hablo de eso. Que me transforme esto en el conjunto formado por el 0 y el 1 nada más. Para mí acá sí. El recorrido es el 0 y el 1. Ojo, no es el intervalo 0-1, ¿eh? La pregunta que se plantea esto es si existe una función continua que agarre el plano menos una recta. Insisto que la recta parece que no es determinante la recta que me elija. Puedo agujerearlo en la recta que se me antoje. Es más, yo creo que ni siquiera es determinante que sea una recta. Puede ser una curva cualquiera que me rompa el plano. Una parábola. ¿Sí? Lo importante es que me lo rompa. Y me lo mande en el 0 y el 1. Sí, Jimena, vos decís que sí. ¿Podrías tomar f de xy tal que y mayor a 0, que esos vayan a 0, o que vayan a 1, da igual, y que en el caso contrario vayan al otro punto? O sea, que los y menores a 0. Bueno, voy con cosas. F de xy es 0 si estoy en el semiplano inferior, por ejemplo. Si es negativo. Y es 1 si es positivo. Es esta la función que propone. Porque te quedan abiertos, ¿no? Entonces, si vos tomás un punto que tenga y positivo, siempre te vas a poder tomar como una bolita que esté toda incluida ahí. Primero, imagínense el gráfico. Ahora voy exactamente lo que vos estás diciendo, está perfecto. Pero imagínense el gráfico porque quiero insistir con esto, porque esto es una gran confusión siempre. ¿Cómo es el gráfico? Un escalón, ¿no? Un escalón, es un escalón. Es una gran plancha que está a altura 0, ¿dónde? En el semiplano inferior.
En el semiplano inferior tengo altura 0. Y cuando paso por el eje X, ¿qué pasa? Salto a 1, ¿no? Así que es un escalón. Estoy en piso 0 y después salto a piso 1. Piso 0 y después salto a piso 1. Ese es el gráfico de la función. Che, a no comerse la pastilla. Uno si piensa en una función escalón y pienso en dimensión 1, lo más fácil es imaginarse que una función escalón es discontinua. ¿Dónde discontinua? En donde salto. Eso es el asunto. Pero donde salto tiene que ser parte del dominio de la función. Si esto es un agujero, si esto es un agujerito del dominio, ese punto no tiene sentido preguntarse si la función es continua o no en un agujero. A ver si esto es un agujerito lo que marqué ahí. No tiene sentido. Entonces, ¿dónde tiene sentido preguntarse si una función es continua o no? En un punto del dominio de la función. Eso por lo que habíamos hablado de que la continuidad era local. Eso. Pero aparte tiene que estar en el dominio. Para preguntarse si una función es continua en un lugar, ese lugar tiene que ser parte del dominio de la función. Entonces, yendo al ejemplo que nos plantea Jimena, en los puntos azules no tiene sentido preguntarse si la función es continua o no. ¿Dónde tiene sentido preguntarse si la función es continua? O en un punto del semiplano de arriba o en un punto del semiplano de abajo, porque esos son los puntos. Entonces lo que decía Jimena, que me parece que está bueno, y que lo voy a pintar con un colorcito, es así. Me agarro un puntito de acá arriba, por ejemplo, me agarro este puntito amarillo, y a este puntito amarillo le llamo P. ¿Dónde está f de P? Por la propia definición que dimos. ¿A dónde va a parar? Miren cómo definimos la función. F de P a 1, porque estoy en el semiplano de arriba, y es positivo. Por tanto, f de P, ¿dónde está? Está acá. F de P, ahí, lo dibujé justo en 0. F de P está en 1. Saco acá. Esto es f de P. ¿Está bien? ¿Está bien eso? F de P va a poner a 1. Bueno, definición de continuidad. ¿Qué tengo que hacer? Definición. Da un error de salida, tengo que encontrar un error de entrada, tal que todos los elementos que entren a menos de ese error de entrada salen por donde yo quiero. Eso es la definición de continuidad. ¿Cómo me tomo el entorno? Ahora sí vuelvo al... los entornos los dibujo con otro colorcito ahí, violeta. Da un entornito acá. ¿Cómo me lo tomo este entorno? ¿Que me deje afuera quién? A los puntos azules. Este entornito, este que me tomé acá, y este entornito, bueno, me lo tomo así. Es un entorno de 1, un entorno de f de P. Dado ese, ¿qué tengo que encontrar? Un entorno de P, tal que todos los puntos de ese entorno de P, ojo que un entorno que es, un entorno es parecido a un intervalito, porque estoy en dimensión 1, el otro entorno es un disco, pues estoy en dimensión 2. Una cosa está en dimensión 1 y la otra está en dimensión 2. Bueno, encuentro un entorno, este famoso, este es el de que tiene radio delta, y este es el que tiene radio epsilon. Encuentro dado el entorno de radio epsilon, encuentro un entorno de radio delta tal que todos los puntos estos van a parar al entorno de ahí adentro. Sí. Alcanza con tomarme el delta como suficientemente menor chico. A la distancia que hay de P al pie de la perpendicular. O sea, al la eje ordenada. Menor que la ordenada de P. Ahí va. Sería. La altura, ¿no? Menor que la ordenada de P. O sea, me alcanza con tomarme un disquito suficientemente chico que no me toque a ningún punto como. ¿A ningún punto de qué color? De los azules, de los agujeros. ¿Qué pasa con todos estos puntos de este disco? Este disco que estamos rayando acá. Están en el semiplano superior. Si están en el semiplano superior, ¿a dónde van a ir a parar por definición de función? De esta función que estamos laburando. A 1. A 1. Y si va a parar a 1, va a parar a la bola de centro 1 y radio epsilon, ¿no? Porque va a parar al centro. Va donde mejor puede parar. Así que esta función es continua. ¿Qué puede pasar si el punto este en cuestión me lo tomo más cerquita? Por ejemplo, acá abajo, este punto Q. ¿Qué pasa con f de Q? ¿A dónde va a parar? Al 0. Al 0. Este es f del punto Q. Y entonces, ¿cómo da un entorno de 0 ahora? ¿Cómo me elijo el disquito? Bueno,
lo suficientemente chico. De la misma manera. Claro, pero ¿qué puede pasar? Que este disquito me lo tenga que tomar como respecto al violeta. Más chico. Más chiquitito. Pero no importa el tamaño, ¿no? Esto es una propiedad local. Claro. Lo que importa es que pueda encontrar el radio. No importa que puedas encontrar uno que se vaya a parar ahí. Así que claramente esta función es continua. Y es continua en todo punto del semiplano arriba y es continua en todo punto del semiplano abajo. Pero el semiplano arriba unión el semiplano abajo es todo el dominio. Así que ya está, terminó. Igual ahí es como importante que los dos, la ruptura que se te arma, que te queden los dos conjuntos abiertos para que puedas garantizar que siempre puedes encontrar un delta, ¿no? Va a quedar abierto, ¿no? Porque vos le vas a sacar, le vas a sacar o una curva. Imagínate que yo tuviera un serrucho y voy cortando un plano infinito y que yo pudiera cortarlo, pero no lo corto en una recta, lo corto en una curva. Si la curva es razonable, es un conjunto cerrado donde vos cortaste. Y si donde vos cortaste es cerrado, lo que te quedó es abierto. Entonces, ahí va, por eso. En general las dos piezas son abiertas. Acá lo importante es que saqué algo, digamos. No me daría bien si agarro los I mayores o iguales a 0 y después por otro lado los I menores a 0. Claro. Porque ahí ya no... Claro. Ahí va. ¿Está bien, che? ¿Sí? ¿Qué pasa en términos de rotura, en este caso? ¿Esta función agarra algo roto? Sí. Sí. ¿Con cuántas piezas? 2. ¿Y llega algo roto también? Sí. ¿Con cuántas piezas? Con 2 piezas. Ahí va. Digo, observación interesante. Una función continua puede agarrar algo roto y me lo puede devolver igual de roto. Igual de roto. La pregunta 3. A ver, vamos a la pregunta 3, a la parte 3 de esta historia. Dice, si existe una función que agarra el cuadrante 1 y el cuadrante 3 y me lo manda los 4 cuadrantes, ¿no? Es eso. A ver, esa. Así que, che, respuesta a esta pregunta, que siempre estamos poniendo un sí o un no, la respuesta a esta pregunta es sí. ¿Sí por qué? Porque encontramos un ejemplo, ¿no? Parte 3 de esto que estamos analizando acá. A ver, la pregunta que plantea es esto. ¿Existirá una función continua? Voy a pintar en naranjita el dominio. El dominio es este cuadrante unión este cuadrante de acá. Y la pregunta que me planteo es si existe un puente, cambiamos el color de esto, si existe un puente F continuo, a ver si la continuidad permite mandar esto en esto, que lo voy a rayar ahora, que son los 4 cuadrantes. Este y este. Pero los 4 cuadrantes abiertos, sin los ejes. Ahí me parece que no, por el tema de la cantidad de piezas. En una tenés 2 y en la otra 4. Me encantó. Esta función que agarra algo que está roto. Pero ¿qué grado de rotura tiene algo que agarra? Algo que tiene 2 piezas solas. Y me lo estaría transformando en algo que también está roto. Pero está más roto que lo que agarró. A ver si lo que estoy diciendo está bien. Obtiene algo que está más roto que el grado de rotura que ya traía. Pero si algo sale más roto de lo que agarró, por más que lo que agarró estuviera roto, tuvo que romperlo. En algún lado tuvo que romperlo. Y en el lado donde rompió, ¿qué va a fallar? La continuidad. Entonces, por la misma razón que uno, yo diría que por la misma razón que uno, es que la respuesta a esta pregunta es no. Pero esto agrega una información extra. Una función continua, si agarra algo roto, a lo sumo me lo devuelve tan roto como lo agarró. El ejemplo anterior, ¿cuántas piezas tenía lo que agarró? 2. ¿Cuántas piezas tiene lo que devolvió? 2. Pero no puede agarrarme algo que tiene 2 piezas y me lo puede devolver en 4. ¿Por qué? Porque en algún lugar rompió. Y acuérdense que lo único que tiene prohibido la continuidad es romper.
¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Y a ver, sí. ¿Quién habla? Joaquín. Creo que se entendió. Joaquín dice lujo y Daniel, ¿que se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí, a ver esto en este mismo orden. Agarro lo mismo, agarro este amarillito, que está roto en dos piezas. Saco esto y saco esto, agarro este y tengo esta pieza y esta pieza, estos dos cuadrantes, y me pregunto si existe una función continua que me lo mande en esto, en un cuadrante solo. Creo que sí ahí. Jimena dice que sí. A ver los demás. Creo. ¿Por qué la intuición de que sí, Jimena? Porque ahí estás pegando y dijimos que lo único que no se podía hacer era cortar. Claro. Entonces asumo que está todo bien. O sea que la continuidad parece que podría arreglar, podría agarrar algo roto. Porque, ¿qué está pasando acá con esta pregunta que nos estamos viendo acá? Si una función continua puede agarrar algo roto y devolvérmelo arreglado. Le podrías aplicar como un valor absoluto, ¿no? Como que en el primer cuadrante es la identidad y la función en el tercer cuadrante es multiplicar por -1 las dos coordenadas. Voy con el ejemplo propuesto por Jimena. F de xy me da el propio xy, porque esto es una función de dónde en dónde, esta función que nos estamos armando acá, de R2. Del plano al plano. El plano en el plano. Che, dicho sea de paso, la pregunta 3 era así, porque me parece que iba en R, ¿no? Bueno, no importa. Pero me parece que yo la planteé en R. Acá, ¿ven? Me lo planteé en R yo. Lo respondimos, en realidad hicimos una respuesta un poco distinta, ¿no? ¿Vieron cómo está planteada? Existe F continua tal que F agarre la unión de dos cuadrantes y me lo lleve a R. ¿Sí? Y en realidad los ejemplos que estamos construyendo no son en R. Los ejemplos que estamos construyendo son, tanto el dominio como el codominio son partes del R2, son subconjuntos de R2. Sería como de R2 en R2, o de una parte de R2 en una parte de R2. No importa. Pero lo que estamos analizando es esto. Vos lo que me decís es, en el cuadrante 1, a un punto lo dejo donde está. Ahí va, xy, si x mayor a 0 e y mayor a 0. Ahí va. Si x positivo e y es positivo en el cuadrante 1. Y menos x menos y. Menos x menos y. En caso contrario. Si x negativo e y es negativo en el caso contrario. Ahí va. Entonces, ¿qué hace esta función? ¿Qué hace con las dos planchuelas? Porque esto agarra dos planchuelas. ¿Qué las hace? Eso que está haciendo ahí Jimena con la mano. Las pega, ¿no? Una la deja quieta y la otra, ¿qué hace? La simetriza y la pega con la otra. Y entonces como que la abate. Hay como una simetría. ¿Qué tipo de simetría es? El menos x menos y es una simetría central respecto del origen. A nivel de geometría, es un movimiento que es una simetría central. Así que, che, ¿cuál es la enseñanza de esto? O sea que la respuesta efectivamente es sí, en este caso. Pero ¿cuál es la enseñanza de estas dos cosas? Cortar no se puede, pero pegar sí. Ahí va. ¿Cuál es la enseñanza final de todo lo que estamos analizando? Es, continuidad lo único que tiene prohibido es romper, con lo cual, no puede agarrar algo que esté no roto y devolvérmelo roto, primera cosa. Sí puede agarrar algo roto y devolvérmelo roto, pero no más roto de lo que lo agarró. Y tercera cosa, puede agarrar algo que está roto y devolvérmelo arreglado, que fue este último ejemplo. Todo eso lo puede hacer una función continua.
¿Qué es lo único que no puede hacer? Vos no me podés haber dado algo que está conformado por 10 piezas y que me lo devuelva en 80 piezas. ¿Por qué? Porque si a 10 piezas me las transformaste en 80 piezas, alguna de esas 10 piezas, o a más de una, la tuviste que romper. Y donde rompiste, violaste la continuidad. Esa es la enseñanza de todo lo que estuvimos analizando hoy. En definitiva, ¿qué podríamos decir? Que todo esto analiza el vínculo entre qué, entre continuidad y qué, y grado de rotura o no rotura de un espacio. ¿Queda claro todo? Che, hay que mirarlo después de todos esos ejemplitos y lo que enseña, y lo que enseña cada una de estas cosas que están planteadas ahí. Bueno, chiche bombón. La parte 3 de la planificación de la clase, ¿qué decía? El dicho popular. A ver si el dicho popular es cierto o no. A ver si continuidad significa apoyar el lápiz para graficar, para dibujar el gráfico de la función, apoyarlo una vez y no tener que levantarlo nunca más hasta terminar de dibujar el gráfico de la función. Bueno, voy a poner ejemplos. Estamos analizando el punto 3. A ver si el dicho ¿No es vimos cierto. igual un ejemplo donde había que levantar el lápiz y seguía siendo continuo? ¿Cuál? El que Eso iba a iba, decir. ponele, ahí va, como que va el de El de 2 la parte 2. roturas a 2 roturas. El escalón. El escalón con un agujero. Y sí, tienen toda la razón. F. Como Che, le voy a llamar R asterisco. Todos saben lo que es R asterisco. Es notación de R menos el 0. menos el 0. Y R. Me voy a un ejemplo en dimensión 1, Estoy en un ejemplo de cálculo 1. Y la función la defino como un escalón, como me decían ustedes. F de x es 0 si x es menor que 0 y 1 si x es mayor que 0. ¿Al 0 lo tengo que incluir? No. ¿Por qué? Porque el 0 no está en qué de la función. Dominio. En el dominio. Che, eso tiene que quedar grabado. Eso es un error súper común. Hablar de continuidad es hablar de un punto que esté en el dominio. ¿Tiene sentido hablar de continuidad de esta función en 0? No. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece al dominio. Para hablar de continuidad, el punto tiene que estar en el dominio de la función. El punto tiene que ser un elemento que pueda entrar a la máquina, si miramos la función como proceso de máquina. Pero si es alguien que no está, no tiene sentido ni siquiera la pregunta, a ver si la función es continua. Entonces, afirmación, f, esta función es continua, y les tiene que quedar claro esto. Esto tiene que quedar clarísimo para todos. Esta función es continua, y cuando digo desde clase C0, estoy diciendo que me pare donde me pare, del dominio, esta función es continua. Ahí lo que podrías decir es que no deberías levantar el lápiz dentro de cada rotura, ¿no? O sea, donde lo levantás es cuando cambias de una rotura a la otra. Eso, pero el mito se rompió. Lo importante es que el mito, el dicho, parece que es un dicho que hay que decirlo con cuidado. Capaz que en algún contexto es cierto. Acá la función es un cacho de recta y después otro cacho de recta que está a otra altura. Con lo cual, si yo tengo que dibujar este escalón y apoyar lápiz, y mi lápiz es un lápiz de color azul, y vengo dibujando, cuando llego acá, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo apoyado, el lápiz, pero ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que levantar de la hoja y venir para acá y seguir dibujando. Y esto es una función que es continua. ¿Por qué es continua? Porque no importa en el real donde me pare si sea positivo o sea negativo, siempre hay un entornito donde el error cometido es 0. Pero sin embargo, ese dicho que dice apoyo el lápiz y no lo levanto más, es falso. ¿Cuándo es cierto? ¿Qué les parece? ¿Cuándo es cierto? Porque, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con este dominio en términos de cantidad de piezas? ¿Qué pasó? ¿Estaba roto o no estaba roto este dominio? Está agujereado en este caso. Está agujereado. O sea que está roto. Claro.
¿cuándo parece que va a ser cierto ese dicho popular de que yo apoyo el lápiz y no lo tengo que levantar más? Si el dominio ¿qué? No está roto. No está roto. Si el dominio es un intervalo. Por ejemplo, voy acá, escribo, si tengo una función f definida de un subconjunto I incluido en R, y este I le pido que sea un intervalo, a mí no me importa si es un intervalo abierto, cerrado, acotado, no acotado, un intervalo. ¿Un intervalo qué es? Un cacho de alambre, pero un cacho de alambre que no está roto. Bueno, si la función es continua, si la función es de clase C0, entonces el dicho popular es cierto. El dicho popular es verdadero. Está claro esto, ¿no? Porque si lo que salgo es de un intervalo, si de lo que salgo es de un intervalo, no importa cómo es el gráfico de la función. El gráfico de la función, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo es el gráfico de la función? Es una curvita. Pero es una curvita que no está rota. Porque si en algún lugar está rota, si tengo que levantar el lápiz, ahí que va a fallar, seguro que va a fallar la continuidad. Porque el punto donde levanté el lápiz pertenece al intervalo, por definición de intervalo. Entonces, efectivamente, si el dominio no está roto, en términos más matemáticos, si el dominio es conexo, ese dicho popular es cierto. Pero ojo con el dicho popular. El dicho popular, entonces, ¿es cierto dónde? En determinado contexto, no en todos los contextos. Es como cuando te dicen Sí. el orden de los factores no altera el producto, y si no aclarás que eso vale en R, después cuando llegás a matrices pensás que te estuvieron mintiendo. Parecería como que siempre vale y no. Che, y planteo algo más genérico acá, como una especie de teoremita. A ver, ¿dónde estaba el punto 3? Acá, miren, f de m en P con m discreto, y pregunto si es continua. Mirá qué interesante esto. Vamos a analizar. Pues tiene que ver con lo mismo. Así que terminamos con lo del dicho popular, y ahora me planteo. Tengo f, una función que sale. M y P son dos espacios métricos, ¿eh? M y P, espacios métricos. Lo único importante es que ambos tienen una noción de distancia. Eso es lo que estoy pidiendo. Nada más, no me importa la calidad de los objetos. Y miren lo que pido, que ya hablamos de esto. M es discreto. ¿Qué quiere decir que es discreto? ¿Qué significaba esto? M discreto, el dominio discreto, ¿qué quiere decir? Que todo punto es Aislado. aislado. ¿Y qué quiere decir que todo punto es aislado? Gráficamente, para que ustedes hagan una imagen del dibujo. Que Una nube encontrás de siempre puntos. una bolita que contenga solo el punto. Eso. Si este es M, la imagen de un discreto es esto. La imagen de un discreto, se pueden apretar los puntitos, ¿eh? No tienen que estar todos a la misma distancia. Acá pueden estar más apretaditos, acá pueden estar más separados. Pero ¿qué propiedad tienen cualquiera de esos puntos? Es aislado. ¿Qué quiere decir que todos esos puntos son aislados? Que me pare en el punto donde me pare, siempre hay un disquito o una bolita B, donde el único elemento de esa bolita B, ¿quién es? El centro. Eso quiere decir que ese punto es aislado. El tamaño de esa bolita puede cambiar. Lo que se está preguntando acá es si esto alcanza para la continuidad. Esta es F, y acá tengo P, que es otro espacio métrico. Del P no me dicen nada, ¿eh? A ver qué me parece que los perdí. Hola, hola. Atento casco. Muchachos. ¿Volvimos? Sí, te habíamos perdido. Oh, qué tremendo, ¿eh? No sé qué, la verdad no tengo ni idea qué es lo que pasa. Porque aparte no es que yo hago algo para volver, ¿eh? Hay algo así como que el router cae y levanta solo el wifi, porque lo estuve viendo que está pasando eso, pero al levantar solo se engancha de nuevo a la sala. Oh. Está tremendo. Me ha pasado muchas veces. Sí. Joaquín,
Joaquín Brignoni. ¿Tenés micrófono, Joaquín? ¿Qué es esa figura que tenés ahí? Ay, le quería preguntar lo mismo, si es una pintura o qué. Ah, sí, sí. Es una pintura. ¿Y qué pintura es? Lucian Freud. ¿Es qué? Es de Lucian Freud. Mirá. Ah, Es el nieto de Freud que pintó. Qué mal. mirá. Bueno. Voy de nuevo a compartir acá. Entonces estábamos honestos, ¿no? Si una función que sale de un espacio discreto. Lo discreto, a ver si lo que voy a decir está bien. Lo discreto es lo extremo de lo roto. Es lo extremo de lo roto. O sea, en términos de rotura, ¿qué es lo más roto que puede estar en un espacio? Cuando todo punto es aislado. Que cada elemento sea una rotura. Claro. Cada componente es un punto solo, ¿no? No hay manera de romperlo más. ¿Cómo rompo un punto? No, ya es la mínima expresión de la... Ya no puedo romper más. Entonces lo discreto es lo extremo de lo roto. Miren lo que voy a escribir acá. Eso está bueno, ¿no? Lo discreto es lo extremo de lo roto. Pero ¿qué es ¿cuándo la continuidad se viola? ¿Cuándo la continuidad queda insatisfecha? ¿Cuándo no se verifica la continuidad? Cuando rompe. Sí. Si ser discreto es lo extremo de lo roto, entonces una función no la puede... Imposible que rompa más. No puede romper más. A lo sumo, lo deja tan roto como está o lo arregla un poco. Pero romper no puede romper más. Lo discreto es lo extremo de lo roto. Entonces, F no puede romper más. Pero si F no puede romper más, ¿qué estoy diciendo de cualquier F que salga de un discreto? ¿Cómo es automáticamente? Siempre es continua. Siempre continua. Entonces, cualquier función F, vamos a escribirlo así. Cualquier F definida en un discreto, ¿cómo es? Es continua, es estable respecto a pequeños errores. Porque además miren lo que les voy a decir. Un punto aislado, discreto quiere decir que todo punto es aislado. Un punto aislado tiene la propiedad de que yo para encontrar otro punto tengo que viajar, tengo que moverme. Entonces, en un disco suficientemente chico, el error cometido siempre es ¿cuánto? Es 0, con lo cual, como continuidad tiene que ver con errores. ¿Terminó? Toda función definida en un discreto, no importa quién es el codominio, no importa quién es P, no importa las propiedades que tenga P, pero toda función definida en un discreto es continua. Che, más formalmente, si el puntito que está acá se llama P, un punto P cualquiera, y F de P viene a parar acá, este es el punto, da una bolita acá de radio epsilon. ¿Cómo encuentro la bolita de radio delta? ¿Quién es la famosa bolita de radio delta? Es la que está en azul. Es la que está en azul. Que el único punto que tenga, ¿quién es? P. Al punto P. Y eso es siempre factible porque el punto P, ¿cómo es? Aislado. ¿Por qué? Porque el espacio es discreto. ¿Y qué pasa con F de esta bola azul? ¿Va a parar a la bolita de radio F de P y radio epsilon? ¿A esta roja? Sí. ¿Por qué? Porque todos los puntos azules, ¿quiénes son los puntos azules? Uno solo, ¿quién? Su centro. Chao. Y va a parar al centro de la bola. Así que toda función es continua. Ahí a lo que acudí es a la definición, ¿vieron? Ahí acudí a la definición.
Pero está buena la interpretación esta. Una función definida en un discreto es continua automáticamente. ¿Por qué? Porque lo discreto no se puede romper más. Eso. Y la única manera de que una función no sea continua es que rompa. Pero si me das algo que no lo puedo romper más, todo lo que haga es continuo. Todo lo que haga es continuo. Por ejemplo, aplicación de esto, miren lo que voy a escribir acá, ejemplo, o consecuencia, mejor. Consecuencia de esta afirmación, toda sucesión. ¿Qué es una sucesión? Toda sucesión, ahí escribí una falta de ortografía muy linda, toda sucesión. ¿Qué es una sucesión? Una lista ordenada de Una cosas. lista ordenada. ¿Pero qué es? ¿Qué es entonces? ¿Qué objeto matemático es? Es una función que va de dónde en dónde, de los naturales, en un espacio métrico cualquiera, M. Una sucesión de números reales, ¿qué es? Una función de los naturales en R. Una sucesión de puntos del plano, ¿qué es? Una función de los naturales en R2. ¿Qué hace esta sucesión? ¿Qué hace esta función? Agarra un n y ¿qué me da como resultado? Un xun. A lo que uno le llama las sucesiones al recorrido de esta sucesión. Bueno, toda sucesión es continua. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo que esto es una aplicación inmediata de lo que acabamos de discutir? Porque las sucesiones son discretas. Porque el dominio de El dominio. el dominio de la función sucesión, ¿quién es? Los naturales. Y los naturales es un espacio como discreto, porque todo punto es aislado. ¿Y qué acabamos de ver? Que cualquier función definida en un espacio discreto es continua. Así que, en particular, toda su... esto sí termina de romper el mito de levantar el lápiz, ¿no? Porque ¿qué es una sucesión? Acá tengo el 0, el 1, acá tengo los naturales acá abajo. ¿Quién es el gráfico de una sucesión? El 6, y así sucesivamente. El gráfico lo pinto con azul. El gráfico es f de 0, es un punto. F de 1 es otro real. F de 2 es otro. F de 3 es otro. F de 4 es otro. F de 5 es otro. F de 6 es otro. Y así sigo. O sea, el recorrido de una función que tiene un dominio discreto va a tener un recorrido discreto. Ahora voy a esa pregunta, pero pará. Ahora mismo vamos a analizar lo que decís. Lo primero que quiero decir es que para dibujar el gráfico de esta función, que son los puntos azules, apoyo el lápiz y ¿cuántas veces lo tengo que levantar para dibujar el gráfico? Infinitas veces, ¿no? Porque son todos puntos separados. Entonces, apoyo el lápiz en el primer punto y después lo levanto y dibujo el otro. El gráfico está total, como el dominio está totalmente roto, el gráfico también está totalmente roto. Entonces, aquel dicho popular de que continuidad es apoyar el lápiz y no levantarlo más, esto es lo opuesto. Sin embargo, la función es continua, ¿eh? Es continua. Es continua, pero el gráfico está todo roto. Y vamos a lo que dice Jimena. Vamos a lo que dice Jimena. Jimena dice: el recorrido de una sucesión, Jimena. Sí, como que para hacer función a cada X le tiene que corresponder un único Y. Entonces voy a tener tanta cantidad de Y como elementos tenían El X. recorrido de una sucesión, me dijiste, el recorrido de una sucesión es discreto también. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué les parece, muchachos, lo que dice la pregunta de Jimena? El recorrido es los puntos que miro acá en el eje vertical, ¿eh? El recorrido no es los puntos azules son el gráfico. El recorrido es...
Esto habría que planteárselo así, ¿no? Ahora que pienso, podrías Imagínense una función de n en R, para ser más concreto. Lo que Jimena se está planteando es, tengo una función de n en R que es una asociación de números reales. Y la pregunta es si f de n es discreto. Es discreto en f de n mismo, o sea, si acá yo creo que más la pregunta tuya es esto, Jimena. Es f de n en f de n. Miro la función de n en f de n, no en todo R. Y entonces la pregunta es si siempre el f de n es discreto. Si una función continua transforma discretos en discretos. Porque yo ahí lo que pienso es que ponele que f de n sea, o que el codominio sea 0, 1, como que solo pueden tomar valores en 0, 1. Como que como tenés una cantidad numerable de f de n, nunca vas a poder llenar ese segmento que tiene una cantidad no numerable de puntos. Sí, yo no sé si tiene que ver exactamente con eso tu pregunta. Yo la entiendo más así. Imagínate que f sea yo te defino f, la sucesión te la defino así. F de n vale 1 sobre n si n es distinto de 0. Y vale 0 si n es 0. Está claro que esta es una sucesión. ¿Y cómo se mueve esta sucesión? Vamos a dibujarla, ya que es una sucesión de números reales. El 0 está. Y después, ¿quién más está? Está f de 1 es 1. F de 2 es un medio. F de 3 es un tercio. Y así estos se van moviendo acá. Y se van apretando alrededor de 0. Claro, ahí igual ya no sería discreto porque No es. Porque f de n, en este caso, empiezan a tener distancia 0 entre ellos. claro, f de n, el recorrido de esta sucesión, f de n, que lo estamos haciendo así, es, ¿qué sería si lo escribo este conjunto? Sería todos los 1 sobre n con n perteneciente a los naturales, unión ¿quién? Unión el 0. Porque el 0 también está. Unión el 0. ¿Y qué pasa? ¿Hay puntos aislados acá? Todos los 1 sobre n sí son aislados, pero hay uno que no es aislado, que tiene... Pero el 0 no. El 0 es de acumulación. El 0. El 0 de acumulación. Claro, o sea, en realidad no importa la cantidad de... Te cortaste el micrófono. No importa la cantidad de... Sino la cercanía entre ellos, sí. Sí, o sea, la pregunta concreta es el recorrido de una sucesión, necesariamente. El dominio son los naturales, entonces es un espacio discreto. Su recorrido tiene que ser discreto y no, pueden generarse puntos de acumulación. O sea, la respuesta a esta pregunta es negativa. Una consulta con respecto a eso, Jorge. ¿Y los racionales, entonces? El extremo.
Vos sabés que estaba pensando en eso, ¿no? Los racionales, por ser numerables, existe una función de n en Q. Sobreyectiva, que recorre a todos los racionales, porque los racionales es un conjunto numerable. Existe una función biyectiva, pero en particular sobreyectiva. Y esto es el extremo de que no hay ningún punto aislado, ¿no? En Q no tiene puntos aislados. Ahí el ejemplo el anterior, todos eran aislados menos el 0, que era de acumulación. En este ejemplo, no hay ningún punto aislado, todos son de acumulación, porque los racionales tienen esa propiedad de densidad. O sea que este es un ejemplo más extremo. Este es un ejemplo más extremo. Más extremo respecto a la pregunta, ¿no? Más extremo respecto a la pregunta de Jiménez. ¿Más extremo en qué sentido? En que esto afianza todavía la idea de que la respuesta a la pregunta es no. Es más fuerte el no. El recorrido puede ser un recorrido donde todo punto es acumulación. Daniel, era eso que decías, ¿no? Sí, sí. Ahí va. Bueno, bien, notable. ¿Qué aprendimos en este punto? En este punto aprendimos que siempre dando vueltas alrededor del concepto de continuidad. ¿Qué pasa con una función continua? Si está definida en un espacio discreto, automáticamente, como es continua en todos lados. Si el espacio es discreto, el dominio es discreto, no importa cómo sea el codominio. Si el dominio es discreto, como es el extremo de lo roto, ya no puede romper más una función. Si ya no puede romper más, es continua. Terminó la historia. Y estos ejemplos de ahora, bueno, nada, a partir de cosas, ver qué pasa si una función continua tiene que transformar un discreto en un discreto, o no, bueno, esas cosas que estamos analizando. Buenazo. Bueno, respecto al plan de la clase, que ya nos queda 5 minutos como para después mirar un poquito el práctico, está todo planteado como para ver el punto 4, que ese sí es desarrollar algunos puentes que hay entre continuidad y los conceptos topológicos. Por ejemplo, continuidad versus sucesiones, o continuidad versus el concepto abierto, continuidad versus el concepto de cerrado, continuidad versus el concepto de compacidad. Empiezo por este último, que me gustaría que, a ver si alguno lo puede... Una función continua, ya estamos en el punto 4, y empiezo por algo parcial de continuidad versus compacidad, vamos a llamar. Compacidad es... No queda muy claro qué es el versus, o sea, ¿qué hay que ver? ¿Que manda de compactos en compactos o algo así? Claro, es tratar de buscar algún puente que haya. Si yo escribo la palabra continuidad acá y escribo la palabra compacidad acá, ¿habrá algún puente de acá para acá o de acá para acá? Cuando hablo de puente me pregunto si hay algún teorema, en definitiva, ¿no? Si hay algún teorema que me vincula esos conceptos. Por ejemplo, lo que decías vos, ¿será que la continuidad implica que manda compactos en compactos? ¿Será que una función continua necesariamente transforma compactos en compactos? Claro, esa es una pregunta ya. Pregunta, ¿será que la imagen de un compacto por una función continua es compacta? O sea, ¿qué nos estamos preguntando acá? Si continuidad implica que agarrar algo compacto. ¿Compacto qué es? En términos de lo que estamos analizando en este curso, es un poco más general. Cerrado y acotado. Ahí está, los estamos mirando como cerrados y acotados. A ver, bolacén, dibujos,
funciones de R en R, ni siquiera se vayan a funciones de varias variables. Piensen en ejemplos de cálculo 1. Joaquín tiró teorema de Weierstrass. Teorema de Weierstrass. Está, bueno. Por ahí está el teorema de Weierstrass. Lo voy a poner entre paréntesis. Parece que esto tiene que ver con Weierstrass. Pero no sé. Por ahora estamos lejos. No sé si esto... Weierstrass. Lo dejamos por ahí. Esto va a terminar en quizás algo que tenga que ver con Weierstrass. Pero vieron que lo que me estoy preguntando es algo más genérico. Es una función continua. Agarra algo cerrado y acotado y me lo transforma en algo cerrado y acotado necesariamente. Esa es la pregunta que está planteada. Y para eso, imágenes. ¿No podrías hacer una función que te vincule los elementos en el intervalo 0 y 1 con todos los reales? Decime de nuevo. Una función que tenga como dominio Sí. el intervalo 0,1. El 0,1 cerrado. Claro. Y el codominio sean todos los reales. ¿Existirá? Daniel. Como ejemplo no se me ocurre, pero... A ver, Daniel propone una función que salga del compacto 0,1 y vaya a R y sea continua. Che, si existe una función de estas que propone Daniel, si existiera una tal función de estas que propone Daniel, la respuesta a la pregunta es no, ¿no? Ya estaríamos respondiendo que la respuesta a la pregunta es no, porque Claro. estaríamos encontrando una función continua que transforma un compacto, porque el 0,1 cerrado es un compacto, y me lo transforma en todo R, que no es compacto porque... No está acotado. Bueno, no está acotado. Perfecto. Y... A mí no se me ocurre ninguna, porque pienso sino como algo parecido a tangente, pero sale de un abierto, porque necesito valores para los extremos, y después si me quiero ir a infinito necesito algún punto de no existencia en el dominio. Lo que me dice Jimena, que yo creo que es una visualización interesante, es esta. Si yo quiero ir del 0,1 a R, a través de una función continua, es algo así como que necesito, lo voy a dibujar en rojo, necesito un tipo de asíntota así, y un tipo de asíntota así. Por acá abajo, por acá, está ubíquenlo donde quieran. Este es el intervalo 0,1. Y entonces, buenas. Y entonces, vos lo que estás pensando es esto, Jimena. Yo para ir por una función continua necesito una cosa así, un gráfico de ese tipo. Entonces, si necesito asíntota, esta está bárbara, pero ¿esta dónde está definida? En 0,1 abierto. No, esta F que tenemos definida acá, es una F que está definida en el 0,1 abierto y va a parar a todo R. Daniel, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, sí. Y es continua. Es continua en el 0,1 abierto, ¿no? En el 0,1 abierto es continua. Sí, la cuestión es que vos querés una continua en el 0,1 cerrado. Claro, ahí lo que pienso es como que me están molestando un poco los extremos, porque Sí. tienen que tener un valor funcional. Tienen que tener un valor funcional. O sea que tienen que ser puntos rojos. Si tienen que ser puntos rojos, por ejemplo, al 0 lo podría mandar para acá, y al 1 lo podría mandar para acá. Pero miren... Pierdo la continuidad. Pero pierdo la continuidad. Eso mismo. No es continua, ni en 0, ni en 1. Sí, sí. Sí. Y si quiero irme al infinito en otro punto, que esté en el dominio, necesitaría hacer un También. punto de no existencia también. No, también necesitaría irme para infinito. Si querés hacer una cosa en el medio, necesitarías una asíntota en el medio, digamos, pero siempre aparece una asíntota. Y si te aparece una asíntota en ese punto, no vas a tener cómo definirlo para que sea continua. Porque infinito no es un punto, no es un valor, no está dentro de los valores posibles. Sí, esto Daniel, esto lo dejamos como un signo de interrogación, pero parece que ese signo de interrogación, el olfato, la nariz va diciendo de que... Pero tiene pinta, ya te contestaba. ¿Eh?
Tiene pinta de que Jimena ya le contestó. No, contestado no, pero No, olfateamos de que no debería de haber una función continua del 0,1 cerrado en R. no, claro. Del 0,1 cerrado en R. Bueno, liquido el teórico con esto. Quiero que lo hagan en R, pero esto es generalizable, absolutamente generalizable. Tómense F de K incluido en R y yendo a R, y este K es compacto. ¿Qué quiere decir que es compacto? Que es un cerrado y acotado de R. ¡Ojo! Hay atrocidades de compactos en R. ¿Cuál es el ejemplo de mayor atrocidad que vimos? Cantor. Cantor es un conjunto horrible, pero es un compacto, ¿eh? ¿Sí? Así que ese K puede ser Cantor, podría ser Cantor. Tengo una función así, y le pido a esta F que se porte bien. ¿Qué quiere decir que se porte bien? Que sea de clase C0, que sea continua. Bueno, la pregunta que nos planteamos es si F, la pregunta no, lo que les pido que demuestren es que F de K también es compacto. ¿Qué es F de K? El recorrido. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer acá? Tienen que probar que F de K también es ¿qué? También es un cerrado y acotado de R. Eso. Variación de esto. Si yo acá, en lugar de R, pongo un Rn, vale exactamente lo mismo. Si en lugar de estar trabajando con una función de una variable, estoy trabajando con una función de varias variables, por ejemplo, una función que salga de parte del plano, o parte del espacio, o parte de R4, o parte de R18, que sea un cerrado y acotado, el recorrido, la imagen de eso también es un compacto, es un cerrado y acotado. Y les agrego un poquito más. Si en lugar de un Rn, si no solo agrego un Rn ahí, agrego un P acá, ni siquiera el codominio tiene que ser R, tiene que ser unidimensional. Si tengo una función de Rn en Rp, también es cierto. Un cerrado y acotado de Rn va a parar en un cerrado y acotado de Rp. Un compacto va para un compacto. Parece que miren lo que voy a decir. La continuidad es un invariante por la continuidad. La compacidad es un invariante a través de puentes continuos. Si salgo de algo compacto y mi máquina es continua, ¿qué me devuelve esa máquina? Algo que también tiene esta propiedad topológica. ¿Cuál? El ser compacto. ¿Ah? Intenten, por favor, demostrarlo esto. Y el miércoles arrancamos con esto. Y después vemos los otros puentecitos que hay con los otros conceptos topológicos. Pero vamos a demostrar alguno, por lo menos este. Una consecuencia de esto va a ser Weierstrass. Una consecuencia de esto, porque había quedado por ahí, ¿no? Una consecuencia será el famoso teorema de Weierstrass. Pero ahora, ¿en qué contexto? ¿Weierstrass en qué contexto? En funciones de varias variables. Ustedes tienen Weierstrass para funciones de una variable, que fue el que demostraron en cálculo 1 en el liceo. Una consecuencia de esto es Weierstrass en varias variables. ¿Y qué dice Weierstrass? Una función continua en un compacto tiene un valor que es el más grande y tiene un valor que es el más chico, que tiene máximo y mínimo absoluto. Hay un valor que es el más grande y un valor que es el más chico. Con decir que tiene máximo y mínimo es lo mismo que decir que es cerrado y acotado. Cuando digo que tiene máximo y mínimo, porque contiene a los extremos. es acotado, no hay duda, que es cerrado, puede no ser cerrado en el medio, ¿no? Pueden haber puntos frontera que no sean ni ese máximo ni ese mínimo, que no sean alcanzados. No es exactamente lo mismo. Pero Como si es digo, continuo. Compacto y que tenga máximo y mínimo no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, imagínate que me tomo todos los racionales
todos los racionales que están entre 0 y 1. Ese conjunto tiene un mínimo que es 0. Tiene un máximo que es 1. Pero no es cerrado, porque la frontera de los racionales del 0 a 1 es todo el intervalo del 0 a 1. Y entonces hay puntos frontera que no nos contienen. ¿Está bien? Bueno, chicos y chicas, veo que se han incorporado alguna gente. Supongo que la gente que se está incorporando vienen a trabajar en el práctico, pero acabamos de terminar el teórico. Vieron que estamos en una sala sola ahora. Acabamos de terminar el teórico. Entonces voy a parar la grabación, nos vamos a tomar entre 5 y 10 minutos y volvemos a hablar un poquito del práctico, ¿está? Digo para la gente que ingresó ahora, que vi que ingresaron unos cuantos. Bueno, eso, Marco, perfecto. Bueno, ya lo saben porque lo hacemos siempre eso. Así que ahora en este momento hago detener la grabación.